Esa sensación, ¿verdad? Ese freno que notas justo antes de lanzarte, ya sea, no sé, para hablar en público, tomar una decisión importante o simplemente probar algo nuevo. A todos nos suena, fijo. Hoy vamos a ver cómo podemos pasar de sentir ese freno a, bueno, casi a usarlo como un acelerador. El tema de hoy es cómo manejar el miedo, que deje de ser solo un bloqueo y se convierta en una palanca. Una palanca para tener una vida con más riqueza. Y ojo, no hablamos solo de dinero, que también, pero es riqueza en plan bienestar, experiencia, sentirte más plena, ¿sabes? Y para analizar esto nos vamos a basar en el libro Menos miedos, más riquezas, de Juan Diego Gómez Gómez. Tenemos aquí ideas, anécdotas, extractos y también algunos resúmenes que ayudan a pillar las ideas clave. La idea es sacar de aquí herramientas prácticas, cambios de chip, para mirar a los miedos a la cara y a lo mejor pues conseguir que jueguen a nuestro favor. Venga, vamos a meternos en harina. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Hay una idea de partida que me llama mucho la atención. Dice que el miedo, cuando te enfrentas a él, pues muchas veces no es tan terrible como te lo habías imaginado. El autor cuenta una historia de niño, ¿no?, que casi se ahoga y que al final la sensación que le quedó fue, pues eso, no pasó nada grave. ¿Qué nos dice esto? ¿Tendemos a exagerar las amenazas? Totalmente. Esa percepción, que a veces está un poco distorsionada, es fundamental. Las fuentes que manejamos señalan el miedo como la barrera número 1. Es lo que te paraliza, te frena, se pone justo en el medio del camino hacia esa riqueza de la que hablabas. Hay una cita del Dr. Blanton que lo describe muy bien. Dice que es como una enfermedad, sutil, sí, pero que va comiéndose los sueños, las esperanzas. Uf, qué gráfico. Sí, ¿verdad? Y el título del libro, Menos miedos, más riquezas, va directo a eso, a esa relación. A menos miedo, más posibilidad de riqueza. Y es importante lo que decías, el concepto amplio de riqueza. No solo la pasta, sino vivir más a tope, con más experiencias, más felicidad, vamos. Y el autor, bueno, parece que lo vivió en carne propia, de formas muy extremas, ¿eh? Sí, sí. Cuenta lo de la bomba cerca de casa en Colombia y un atraco a mano armada, con pistola en la cabeza. Uf, tremendo. Y al final su conclusión es siempre la misma, ¿no? Que nada es tan negativo como crees. Que la realidad, bueno, no es tan catastrófica como la imaginamos. Partiendo de ahí, en los resúmenes se insiste mucho, primer paso, identificar los miedos concretos, ponerles nombre. ¿Por qué es tan importante eso? Pues porque es imposible pelear contra una sombra, ¿no? Mientras el miedo sea algo difuso, una angustia ahí general, tiene muchísimo poder. En cambio, en el momento en que le pones nombre, tengo miedo a fracasar con esto. Temo que me rechacen si digo lo que pienso. Me da pánico la idea de no tener suficiente dinero. No quiero cambiar por miedo a lo desconocido. En ese momento lo haces tangible. Ya no es un monstruo debajo de la cama, es un problema concreto, ahí, encima de la mesa. Algo que ya puedes empezar a analizar, a buscarle soluciones. Claro, lo bajas a tierra. Exacto. Si no, opera desde el subconsciente, ¿sabes? Y te dicta decisiones sin que te enteres muy bien. Hay un punto que el autor recalca, y que igual no es tan obvio. Dice que es útil pararse a pensar en el peor escenario posible, detallarlo mentalmente. ¿En serio? Suena un poco contraproducente, ¿no? Sí, parece raro, pero él argumenta que enfrentarte a eso, a lo peor que podría pasar, le quita poder al miedo. Lo hace conocido, y lo conocido asusta menos que esa amenaza vaga y enorme. Lo hace más manejable. Entiendo. Vale. Pasar del fantasma a algo concreto para poder enfrentarlo. Y da ejemplos muy claros de cómo ese miedo sin nombre nos limita muchísimo. El típico miedo a volar, que te impide conocer mundo. O esa anécdota que cuenta de una mujer que sin darse cuenta se saboteaba a sí misma, porque tenía la creencia esa de que la gente con dinero se vuelve mala. Justo. Y usa una metáfora que me gustó. Dice que el miedo nos mantiene como carbón. Cómodos, sí, en lo conocido, pero sin pulir nuestro potencial. Sin dejar que la presión nos convierta en diamantes, en algo valioso y único. Precisamente. Y ese es el precio real del miedo del que habla el autor. No es solo el mal rato que pasas, ¿sabes? Es el coste de oportunidad. Las experiencias que no vives,
el potencial que no desarrollas, quedarte atrapada en un trabajo o una relación que no te llena, por pura parálisis. Por miedo a salir de ahí. Exacto. El autor lo liga directamente con la idea de que no arriesgarse, quedarse en la zona de confort, es casi un camino seguro a la pobreza. Pobreza mental y material, ¿eh? Y añade un matiz interesante sobre compararse. Dice que no solo hay que mirar hacia abajo para agradecer lo que tienes, que está bien, sino también mirar hacia arriba, a los que han conseguido más, pero no para envidiar, sino para motivarte, para exigirte más a ti misma. Vale, y aquí conectamos con la segunda idea fuerte que aparece en los resúmenes. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El poder que tiene la mentalidad, cómo lo que pensamos influye en lo que nos pasa. Pone un ejemplo muy del día a día. ¿Cómo le hablas a tu hijo si iba a una fiesta? Puedes contagiarle tus miedos o puedes darle confianza, ¿no? ¿Cómo explica él esa conexión tan directa entre pensamiento, palabra y realidad? La tesis central es que nuestros pensamientos dominantes, aquello en lo que más nos enfocamos, tienden a crear nuestra realidad. O sea, las afirmaciones negativas que nos repetimos, o que aceptamos de fuera, ¿sabes? Frases como, en mi familia siempre hemos sido pobres, o ganar dinero es dificilísimo, pues pueden acabar funcionando como profecías. Que se cumplen solas. Algo así, sí. Busca confirmar esas creencias. Por eso insiste tanto en cuidar el lenguaje, en no declarar el miedo, en no darle más fuerza hablando de él siempre en negativo, e incluso va un paso más allá. Sugiere usar la negatividad de otros como apalancamiento. ¿Apalancamiento? ¿En qué sentido? Como combustible para demostrarles que se equivocaban. Habla de apalancamiento emocional, pero también estratégico, que veremos. El diálogo interno es clave. Y la visualización también. Menciona a los funambulistas Ualenda, ¿no? Que antes de cruzar visualizaban cada paso. El éxito. Sí, lo leí. Impresionante. Y esto nos lleva directamente a la cuarta idea clave de los resúmenes, la acción audaz. La necesidad de actuar con decisión. Sin asumir ciertos riesgos, calculados sí, pero riesgos al fin y al cabo, pues las recompensas grandes no suelen llegar. Me llamó mucho la atención una anécdota suya, personal, que llama natación. Ajá. Cuenta que estaba en clase de inglés, le preguntaron cómo se decía nadar. Y él, en vez de callarse, por miedo a meter la pata o hacer el ridículo, soltó natación, en vez de swim, claro. Claro. Hubo risas, obviamente, pero él valora ese impulso, ese atreverse a pesar de no estar seguro. Dice que esa actitud le ha servido mucho. Es lo contrario a quedarte paralizada analizando todo, esperando el momento perfecto que nunca llega. Exacto. Esa anécdota lo clava. Es la disposición a exponerte, a no dejar que el miedo al error te bloquee, esperar a tenerlo todo atado, a que las condiciones sean perfectas. Al final es una forma muy elaborada de procrastinar, ¿no? Y muchas veces detrás está el miedo. La acción, aunque no sea perfecta, es lo que genera aprendizaje, lo que te da feedback, lo que te mueve. Rompe la inercia. Entonces, si el miedo nos frena, pero necesitamos actuar. Llegamos a una pregunta interesante. ¿Puede el miedo ser útil para algo? El autor llega a decir que puede ser como una bendición, un desafío que nos hace crecer. Habla de hacerse más grande que el miedo. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo le damos la vuelta para verlo así? El enfoque que propone es no verlo como una señal de stop, sino como combustible. Habla de convertir el miedo en motivación nivel 10. No se trata de eliminar el miedo del todo. Eso es poco realista. Y además el miedo tiene su función, ¿no? Nos protege. La clave está en distinguir entre... Aceptación y resignación. A ver, explica eso. Aceptar el miedo es reconocer que está ahí, que es normal sentirlo, es humano. Resignarse es dejar que el miedo mande, que te diga lo que puedes o no puedes hacer. El autor sugiere obsesionarse menos con quitar el miedo y más con encontrar una motivación tan potente que actúes a pesar del miedo. Vale. La motivación tiene que ser más grande que el miedo. Eso es. Y aquí entra la quinta idea clave de los resúmenes. La persistencia. Para superar los obstáculos que van a surgir sí o sí, hay que seguir, levantarse después de caer. Insiste mucho en no dejar que los fracasos del pasado, un despido, una inversión fallida, un proyecto que no salió, te definan, que no marquen tu futuro. Es fácil decirlo. Ya, claro, pero usa una analogía del póker que me parece muy buena. Dice que no importan tanto las cartas que te tocan, las circunstancias, ¿sabes? Sino lo que haces con ellas,
cómo juegas tu mano, cómo apalancas los recursos que tienes. Y para forzar esa acción, ese apalancamiento, propone cosas que suenan bastante radicales. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Como lo de quemar las naves. Sí, sí. Cuenta que alguna vez invirtió un dinero que necesitaba para otra cosa importante, como la matrícula del hijo, para obligarse a generar ingresos nuevos sí o sí. Y habla de Matilde, esa voz interior que te critica, ¿no? La que dice no puedes, vas a fracasar, harás el ridículo. ¿Cómo se lucha contra Matilde? No vale solo con ignorarla, ¿verdad? No, no basta. Propone combatirla con acción. Con acciones concretas y, a menudo, incómodas. Es la estrategia de exponerte poco a poco y enfrentarte directamente. Si Matilde te dice que hablar en público te da pánico, pues la forma de debilitarla es hablar en público, aunque te tiemble la voz al principio. Aunque te mueras de vergüenza. Claro. Si te dice que no sabes bailar, pues sales a bailar. Si te susurra que no cantes, pues cantas. Incluso sugiere hacer el ridículo a propósito, en situaciones controladas, claro. Para perderle el miedo al qué dirán, que es un freno social enorme. Cada vez que actúas en contra de lo que te dice Matilde, le quitas poder y refuerzas tu confianza. Es como un músculo, ¿sabes? Se fortalece al usarlo. Esa idea de actuar a pesar del miedo parece que se potencia mucho cuando entra en juego otro elemento que él destaca: tener un propósito de vida fuerte. Menciona ejemplos muy potentes como Viktor Frankl en los campos nazis, que su búsqueda de sentido le ayudó a sobrevivir, o Chris Garner, ¿no? La historia de En busca de la felicidad. Superó vivir en la calle con su hijo, pero tenía un objetivo mayor. ¿Cuál es ese vínculo exacto entre propósito y resistir al miedo? Ajá. Es un vínculo potentísimo. La logoterapia de Frankl, que el autor menciona a menudo, dice justo eso, que buscar un sentido, un para qué vivir, es el motor más fuerte que tenemos los humanos. Cuando tienes un propósito que va más allá de ti misma, algo más grande, los miedos y los obstáculos siguen ahí, no desaparecen mágicamente, pero pierden la capacidad de paralizarte. Se ven más pequeños al lado de tu objetivo, ¿entiendes? El autor también conecta mucho el propósito con ayudar a los demás, con el servicio. Cuenta su propia experiencia, cómo al centrarse en ayudar a otros a superar sus miedos financieros y a transformar sus vidas, pues su propia prosperidad y bienestar crecieron casi sin buscarlo, como si al dar se abriera algo para recibir. Y comparte la historia de Moira Kelly, una mujer australiana que adoptó niños con discapacidades graves por la guerra. Un ejemplo brutal de cómo un propósito basado en el amor y el servicio te lleva a superar barreras que parecen imposibles. ¡Qué fuerte! El libro, además de estos principios más generales, también se mete con miedos más específicos, ¿no? Miedos que tenemos casi todos. Por ejemplo, el miedo al cambio. ¿Qué dice para superarlo? Pues señala algo que en el fondo sabemos. Para hacer un cambio importante necesitamos una motivación muy fuerte. Un para qué potente, que pese más que la comodidad de quedarte como estás. Cuenta una anécdota graciosa de una chica que solo hacía dieta cuando aparecía un posible ligue, ¿no? Ilustra cómo una motivación externa fuerte puede empujarnos. Menciona a gente como Steve Jobs, claro, el ejemplo de innovar y cambiar siempre. Y comparte ejemplos de reinvención muy bestias, como Ana María Barbosa, tetrapléjica que encontró sentido escribiendo libros con el parpadeo. O Nick Vujicic, sin brazos ni piernas, que es un orador motivacional mundial. El mensaje es claro. Tus circunstancias de ahora no tienen por qué ser tu destino si encuentras la motivación para cambiar. Otro miedo súper común. El miedo a la pobreza. A la escasez. Sí, lo toca recordando los síntomas que describía Napoleón Hill, ¿te acuerdas? En Piense y hágase rico. La indecisión, la duda, la preocupación constante, esa precaución excesiva que te paraliza. Cuestiona un poco la supuesta seguridad de las inversiones conservadoras como la renta fija. Dice que también tienen riesgos como perder poder adquisitivo por la inflación y que difícilmente te hacen rico. Anima a cambiar el chip, a ver que generar riqueza es posible si superas esas creencias limitantes y actúas con cabeza. También habla del miedo al fracaso, sobre todo si emprendes, si montas algo. Ahí la estrategia mental que propone es curiosa. Enfócate en ser parte de la minoría a la que sí le va bien. No te dejes asustar por las estadísticas de fracaso. Subraya que hay que aprender de los errores, que el fracaso no es el final, es información. Habla de tener mentalidad de revancha, lo llama tener sangre en el ojo.
usar el fracaso como gasolina para intentarlo otra vez, pero con más fuerza y más sabiduría. Y otros miedos que ya han salido un poco. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Hablar en público, el rechazo, el miedo al ridículo. Sí, los retoma rápido. Sobre hablar en público, reconoce que es de los más comunes. Sugiere usar la vulnerabilidad para conectar con la gente. Pero ojo, insiste, la preparación es clave. Clave. Pone el ejemplo de Demóstenes, que superó la tartamudez a base de practicar y practicar hasta ser un orador increíble. Para el miedo al rechazo, el ejemplo de Jack Ma, el de Alibaba. La cantidad de rechazos que acumuló antes de triunfar. La clave es la persistencia ante el no. No rendirse. Exacto. Y para el miedo al ridículo, menciona a Houdini, que preparaba sus escapes al milímetro, y a Coco Chanel. Su audacia, su irreverencia. Sin vergüenza, lo escribe así separado, ¿sabes? En el buen sentido. Anima a desafiar lo normal, a atreverse a ser diferente. Cuenta su anécdota de dar una charla importante con los pantalones rotos por accidente. Sí. Y decidió usarlo para hacer reír y conectar en vez de esconderse muerto de vergüenza. Muy bueno. Vale, hemos visto muchas cosas. Identificar miedos, cambiar la mentalidad, la acción, la persistencia, el propósito. Si intentamos resumir esto en acciones concretas, en hábitos del día a día, para ir fortaleciendo esa capacidad de manejar el miedo, ¿qué sugiere el libro? Propone varios hábitos prácticos y cambios en el entorno. Podríamos agruparlos en 3 bloques quizás. Entorno y mente, acción física y desarrollo personal. En cuanto a entorno y mente, primero, y muy importante, rodéate de gente positiva y ambiciosa. Aquí el autor es muy directo, ¿eh? Evita a la gente tóxica. Los que siempre ven pegas, critican, te contagian sus miedos. Busca activamente gente que te inspire, que te apoye, que sea optimista. El entorno influye mucho. Y tercero, trabaja el apalancamiento estratégico. Aquí vuelve a la idea de apalancarse, pero en el sentido de usar recursos de fuera. Pone la parábola del pescador. Es más listo construir una red, un sistema, un equipo, delegar, que depender solo de tu propia caña, tu esfuerzo individual, que es limitado. Entendido. Cuidar con quién te juntas, buscar pequeños retos y pensar en sistemas, no solo en tu esfuerzo. ¿Y en lo de acción física y desarrollo personal? Pues en esa línea. Cuarto, haz ejercicio físico, regularmente. No solo por salud, que también, sino como disciplina, como forma de superar tus propios límites y de liberar tensión. Ayuda muchísimo con la ansiedad y el miedo. Quinto, viaja. Salir de tu ambiente, ver otras culturas, otras formas de vida, te abre la mente, relativiza tus problemas y te hace más adaptable. Clave para enfrentar lo inesperado. Sí, viajar te cambia. Totalmente. Sexto, lee más. El conocimiento es poder. Reduce la incertidumbre, que es lo que alimenta muchos miedos. Leer te da ideas, mejora tu comunicación, te expone a otras formas de pensar. Séptimo, sé más expresiva afectivamente. Abraza más, sonríe, di lo que aprecias. Romper esa barrera de reserva emocional te conecta mejor con los demás y contigo misma. Qué interesante eso. Y octavo, un hábito que lo engloba casi todo. Abraza la incomodidad como maestra. El autor insiste, las incomodidades de la vida, pequeñas o grandes, no son solo fastidios, son oportunidades para crecer. Pone ejemplos suyos, un atasco, pues una lección de paciencia, vecinos ruidosos, pues maestros de tolerancia, situaciones sociales incómodas, campos de entrenamiento para la confianza. Buscar activamente un poco de incomodidad controlada es, según él, la vía rápida para hacer tu zona de confort más grande. Parece que el mensaje de fondo es muy potente, ¿no? El miedo va a estar ahí siempre. Es parte de ser humano. Pero no tiene por qué ser el que manda. Podemos aprender a hablar con él, a entenderlo y, sobre todo, a usar su energía para ir hacia una vida más plena, más rica en todos los sentidos. Me quedo con esa frase final que resume su filosofía. ¿Para qué caminar si puedes volar? Es una síntesis perfecta del espíritu del libro, sí. Y quizá como reflexión final para quien nos escucha, inspirada en todo esto, podría ser útil pararse un momento. Pensar en un miedo concreto, quizá uno pequeño o mediano. Uno que ahora mismo esté haciendo de freno de mano en alguna parte de la vida. Y en vez de solo desear que se vaya, preguntarse, ¿qué motivación real, profunda, necesitaría yo para superarlo? ¿Qué deseo o propósito es más grande que ese miedo?
Y siguiendo las ideas del autor, ¿cuál podría ser ese primer pasito quizá un poco incómodo, incluso que parezca ridículo, que podría dar hoy mismo para empezar a desafiarlo? A veces la acción más pequeña es la que empieza el movimiento más grande. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr.